meditar en el justo juicio de Dios. Esta meditación la vamos a tener en el libro de Juan, capítulo 12, verso 44 al 50, que dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, escuchemos bien, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién es? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Amén. Es interesante, mis amados hermanos, que la mayoría de nosotros los cristianos pensamos que Jesucristo es quien nos va a juzgar. Pero realmente el texto es claro. El que cree en mí, no cree en mí. Es en el que lo envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. Y lo que nos vino a enseñar no fueron ideas de nuestro Señor Jesucristo. Mire la humildad. Jesucristo, siendo Dios, ¿verdad?, acepta de que no son sus palabras, sino que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Ahora, lo que nosotros rechazamos está aquí. Lo que Jesús nos dijo no son sus palabras. Es la palabra de un Dios todopoderoso, del Creador del universo, de nuestro Creador. No estamos aquí para vivir la vida como se nos antoja. Hemos vivido por siglos ese tipo de vida. Y mire hasta dónde estamos llegando. Y esto no es el fin. Todavía hay más. En pocas palabras, pastor, si uno no vive conforme a esta palabra, no está agradando a Dios. No agrada a Dios. El mensaje y el deseo del Padre para cada ser humano lo encontramos ¿en dónde? No en toda la Biblia. El deseo del Padre lo encontramos en los evangelios. Amén. Eso es lo que el Padre quiere que vivamos, que obedezcamos, ¿verdad? Entonces, y el que cree la palabra de nuestro Señor Jesucristo, vive a diario la recomendación que
Él nos ha revelado. A través de los evangelios. Entonces dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Jesús es la palabra de Dios encarnada, y la aceptación de su palabra en nuestra vida genera confianza, genera vida, genera libertad, genera salvación. No es una simple palabra. La menospreciamos cuando no vivimos conforme a la palabra de Dios. Menospreciamos la palabra de Dios cuando vivimos conforme a nuestra razón, a nuestros pensamientos. Contrariamente, el que rechaza, ¿verdad?, la palabra, a este le genera temor, le genera enfermedad, le genera perdición, le genera muerte, le genera condenación. Es impactante cuando usted medita verdaderamente en el propósito que Dios tiene para con su pueblo. Jesús vino a este mundo a dar testimonio de Dios el Padre. Su palabra y su misión conlleva un juicio, ¿verdad? El resultado del juicio depende de usted y de mí. Si usted vive conforme a lo que piensa, conforme a lo que le conviene, usted está rechazando la palabra. Usted está rechazando los evangelios, la palabra de Dios mismo, ¿verdad? Pero si usted vive conforme al evangelio, quiere decir que está aceptando. Y en la aceptación de su palabra hay bendición. Amén. En el rechazo de su palabra y la aceptación de sus ideas, de su razón, hay maldición. O sea, Dios no maldice, Él bendice. Nosotros, a través de nuestras actitudes, maldecimos nuestra vida. Hay enfermedad, ¿verdad? Hay tribulación, hay angustia, hay temor, hay miedo, hay zozobra en nuestras vidas. Cuando fue el temblor reciente que pasó casi de 7 grados, 2 personas murieron. ¿Por qué? Porque salieron corriendo. Estaban aterradas por el movimiento telúrico. Y solo salieron a morir de un ataque cardíaco. Fue tanta la impresión, fue tanto el miedo, porque no viven conforme a la palabra de Dios. Por eso se debe asumir una actitud de compromiso, y es siempre lo que yo digo. Debemos de comprometernos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Debe de haber una actitud de compromiso frente a Jesús y frente a su palabra, frente a su evangelio, porque su mensaje encierra todo lo que Dios el Padre ha dicho y lo que quiere para el bienestar de cada uno de sus hijos.
Usted como padre quiere lo mejor para sus hijos y usted le dice las mejores palabras para que ellos no caigan en errores. Si ellos honran su palabra, a ellos les va a ir bien. ¿Cuánto más si a nosotros como padres, verdad, nos ponemos en el lugar de hijos y escuchamos la voz de Dios? Nuestro Padre Todopoderoso nos irá mejor. Es una palabra, los evangelios, es una palabra para la humanidad. Pero estamos viviendo una miseria de vida en esta tierra por causa de la desobediencia. Entonces, es indispensable aceptar y obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estas deben de ser la regla para vivir una vida plena, ¿verdad? Entonces, de ello depende, vea, si usted vive la palabra, de ahí depende realmente nuestra eternidad. De ahí depende el destino, a dónde va a llegar usted cuando atravesemos la frontera de la eternidad, ¿verdad? Entonces, porque los evangelios es el camino de verdad que lleva a la vida eterna. El camino de verdad que nos lleva al Padre, Dios Todopoderoso. Amén. Es también, los evangelios es también el camino para hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Y que el Padre pueda hacer su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Porque si Él no hace su voluntad en mi persona, yo no puedo hacer su voluntad con usted. Porque soy instrumento de honra que Él va a usar para que Él pueda bendecir a cada uno de los que están a su alrededor. Es interesante, mi amado hermano, ¿verdad? Recordemos que esta palabra usted la ve impresa y muchos quemamos hasta las Biblias. Pero estas letras que usted ve aquí son espíritu. Amén. ¿Verdad? Y son verdad. Usted lo puede leer en Juan 6:63. Mi palabra o mis palabras, dice el Señor, son espíritu y son vida. Y tienen el poder de redarguir. Esta palabra tiene el poder de hacernos sentir mal, de sacarnos el pecado a relucir en nuestra mente primeramente. Pero también tiene el poder para transformarnos. Su vida no puede ser transformada si usted no obedece los evangelios. No hay transformación, no hay sanidad del corazón ni del alma. Un corazón malo
no quiere decir que usted tenga que cambiarse el corazón o hacerse una transfusión de sangre para que su corazón sea mejor. El cambio del corazón de toda persona depende de la obediencia de la palabra de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dejado en los evangelios. ¿Verdad? Entonces, esta palabra tiene como consecuencia de la obediencia, los evangelios tienen el poder de salvarnos y también tienen el poder de condenarnos. Y usted y yo lo vimos, ¿verdad? Vea los versos 47 al 49 dice, al que oye, o sea, al que obedece mis palabras, al que oye mis palabras y no las guarda, quiere decir, y no las obedece, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará, ¿cuándo? En el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. El propósito de la venida de nuestro Señor Jesús no fue juzgar ni condenar a las personas, sino que Él vino a mostrarnos el camino, ¿verdad? Basado en su verdad, basado en su evangelio, ¿verdad? Entonces, es un camino que conlleva verdad, que conlleva justicia, que conlleva misericordia y que conlleva también la humildad delante de Dios. Pero cuando no somos humildes, amado hermano, no estamos cumpliendo los evangelios. El camino al Padre está muy bien establecido en los evangelios. Y su verdad está muy bien cimentada y está entendible. Si no entiende la Reina Valera, puede ver Dios habla hoy para entender Reina Valera. Puede leer, ¿qué otra versión? Lenguaje actual. Pero de que podemos entender la palabra, la podemos entender. Amén. ¿Verdad? Jesús, antes de irse a ese largo viaje de 3 días, de 3 siglos, nos dejó la instrucción, nos dejó el mandamiento de que Él quiere de cada uno de nosotros, sus discípulos. Tenemos bien marcado el camino. Y por eso es que Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él mismo es el Evangelio. Entonces, para cuando Él regrese,
Usted lo puede ver con el siervo, con la parábola de las 10 minas. Que él regresa y empieza a ver cuáles fueron los frutos de lo que él le dejó a estos siervos. Bueno, Señor, le dice el primero, me diste 10 minas, pero yo he ganado 10. O sea, es una persona que ha cumplido al pie de la letra las instrucciones de nuestro Señor Jesús. Pero viene el segundo, ¿verdad? Y le dice, mira, Señor, tú me dejaste 5 minas, pero he aquí, yo he ganado 3. Pero viene el último y le dice, Señor, tú me diste una mina, pero yo tenía miedo de ti, estaba aterrado de las instrucciones que me diste y no hice nada, no le hice caso. Mejor compré la Biblia y lo enterré. Aquí está tu palabra. ¿Qué le dijo? Siervo malo. Quítenle la palabra y désenlo al que ha generado más. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es una herramienta de salvación y transformación que Él nos ha dejado a propia responsabilidad de cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Él me da su palabra bajo mi responsabilidad de cumplirla. Si yo no cumplo, si yo no tengo la responsabilidad de cumplir su palabra, su evangelio, esa misma palabra me va a juzgar. Pero en aquel día ellos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos. Pero no vivimos tu palabra. No los conozco, muchachos. Quítense de mi vista. ¿Hacedores de qué? ¿Y por qué le dijo hacedores de maldad? Porque si no hicieron su palabra, hicieron lo de su razón. ¿Y qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón. Engañosa es la razón, pero mi palabra vivirá para siempre. Es que mire, si usted no se guía por los evangelios, ¿cómo usted va a vivir del otro lado de la eternidad? Si el Señor claramente dice que pasarán los cielos, pasará la tierra, y que vendrán cielos nuevos y tierra nueva, mas mi palabra no pasará. Los evangelios va a ser la palabra con la que vamos a vivir en el milenio. No yerre, no menosprecie el evangelio o los evangelios. Si su palabra no va a pasar, si la tierra va a pasar, si el cielo va a pasar y vamos a tener cielos nuevos, tierra nueva y su palabra no pasa, los evangelios es el manual para vivir el siglo venidero.
cuando tenemos la responsabilidad, cuando tenemos esta mina bajo nuestra responsabilidad, y usted tiene que sacar provecho de esta mina, usted tiene que ser restaurado. Nuestras malas mañas tienen que ser borradas de nuestra vida a través de esta bendita palabra. En el juicio final, entendemos que el juicio de Dios es verdadero. Si usted ve ahí en Apocalipsis 20:12, dice: y vi a los muertos. Póngale mucha atención a este versículo, por favor. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, escuche bien, y los libros fueron abiertos. Pero mira la distinción. Y otro libro fue abierto. O sea, esa es una distinción en la palabra. Habían unos libros, pero otro libro, o sea, habían libros aquí, pero fue abierto otro libro, ¿verdad? El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban, ¿qué cosa? Escritas ¿en dónde? En los libros, según sus obras. Entonces, el libro de Apocalipsis nos enseña que en el juicio se abren unos libros. ¿Cuáles son esos libros? ¿Y cuántos son? Los libros de Dios, no. ¿Pero cuáles? Aquí están los libros de Dios. Ajá, también, pero ¿verdad? Estos son nuestro diario. ¿Ah? Nuestro diario. Nuestro diario. ¿Qué? Y dice: y fueron abiertos los libros. ¿Qué? Y si solo fueron 4 libros los que se abrieron. ¿Qué si solo fue el libro de Mateo? ¿Qué si fue el libro de Marcos? ¿Qué si fue el libro de Lucas? ¿Qué si fue el libro de Juan? Porque vea, ¿qué dice al final? ¿Verdad? Y fueron juzgados los muertos, ¿por qué? Por las cosas que estaban escritas en los libros y según sus obras. O sea, la confrontación del Evangelio de Jesucristo con lo que usted vivió aquí en la tierra. Amén. Y luego saca otro libro, que es el libro de la vida. Pero, seguro, si usted no cumple los evangelios, pregunto, ¿estará usted en el libro de la vida? Lamentablemente si no cumplimos. Dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Las obras de quién? Las obras de los muertos. Que son vanas si no estamos escritos ahí. De nada sirve esforzarnos todo lo que hacemos. Un ejemplo. Vea Mateo 20, ahí. Vea Mateo 12:36. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, ¿qué dice? De ella
darán cuenta. En el día del juicio. O sea, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué está utilizando ahí el Evangelio para juzgarnos? La norma. Mas yo os digo, ¿verdad?, que toda palabra ociosa que usted hable, en base a eso, porque está escrito, ¿qué dice? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué está escrito en el libro? Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cómo la ve? Está serio. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús nos recuerda que lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué tipo de palabras salen de nuestra boca? Si nosotros no obedecemos los evangelios, ¿qué tipo de palabra sale de nuestra boca? Disculpe, hermano, y ociosas, ¿qué quiere decir malas palabras que no se deben decir? Definitivamente, el ser ocioso es ser no productivo. Entonces es una mala palabra. Las malas palabras no están escritas en los evangelios, hermanos. Una palabra ociosa usted no la encuentra en los evangelios. Pero por esa palabra ociosa será juzgado el hombre o los hombres. ¿Verdad? Cuando habla de hombres incluye a las mujeres. Sí, también. definitivamente. No estamos ¿Verdad? libres, hermano. Entonces Jesús pues nos recuerda, ¿verdad? Y a la vez nos advierte que cuidemos qué es lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Estas son una indicación de lo que nuestro corazón alberga. Uno no puede solucionar el problema del corazón cambiando de vocabulario. Usted dice, bueno, mejor me voy a la universidad y aprendo otras palabras. La práctica diaria de la palabra de Dios, la práctica diaria de los evangelios cambia a la persona y a eso se le llama transformación. Es el justo juicio de Dios. Y ahí se van a ver dos clases de personas. La persona moral. Vea, en Romanos 2:1, entonces vamos a ver a la persona moral, que es el hombre que se considera bien moralmente delante de Dios. Pero no necesariamente quiere decir que esa persona es salva. Actúa bien, ¿verdad? ¿Y quiénes pueden ser los que moralmente pueden estar en este grupo? Las personas estudiadas, las personas con títulos universitarios. Ellos actúan de buena manera, ellos actúan con una conducta intachable, ¿verdad? Pero no tienen a Jesucristo en su corazón. Y vea lo que dice Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, cuando yo juzgo conforme al pecado que mora en el corazón. Y de eso hablábamos el día domingo en la predicación, ¿verdad?
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un hombre moral y el hombre impío? Y si vemos ahí en Romanos 1:32, el hombre impío aprueba y aplaude la conducta pecaminosa. Pero en Romanos 2:1, el hombre moral desaprueba y juzga, ¿verdad?, la conducta pecaminosa, no sabiendo que el mismo que juzga se condena a sí mismo. ¿Por qué? Porque él hace lo mismo. Así es. Y ahí va incluido el hombre que humilla a la mujer, ¿verdad? Y después la anda ahí contemplando. Falso. Entonces el versículo 4 ahí en Romanos dice, ahí nos indica que el hombre no debería alejarse de Dios, al contrario, este debería acercarse a Él. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. O longanimidad es perseverancia, ¿verdad? Ignorando que su benignidad, o sea, la generosidad de Dios, te guía al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, en el verso 12 dice que todos seremos juzgados, porque dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El día de anoche, la hermana Olga decía, bueno, es que mi abuelita era católica, y ella pues nunca aceptó a Cristo. ¿Cómo ella, en qué situación está ella? Pero aquí estamos viendo, ella va a ser juzgada. No aceptó a Jesucristo, quiere decir que ella vivió por la ley, pero a la vez, ¿verdad?, nadie puede cumplir la ley. Entonces, Pablo dijo ahí en Romanos 2, versos 14 al 16, y con esto terminamos, dijo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a ¿qué dice? A mi evangelio. Juzgando, y aquí viene otra vez, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al... ¿Cuáles son los libros? No, los libros que sacaron, ¿verdad? Porque sacaron unos libros y luego sacaron el libro de la vida. Pero esos libros dice que serán donde Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Secreto. O sea, que va a... Ahí no va a haber secreto. La gente se condena, ¿verdad? No por lo que desconoce, sino por lo que hace con lo que sabe. Ahora usted ya sabe que vamos a ser juzgados por el Evangelio de Jesucristo. Y usted, si no lo sigue, se está condenando. Ya sabe que eso es, pero se está condenando porque no lo sigue. Quienes conocen la palabra escrita de Dios y su ley serán juzgados por ellas, ¿verdad?
quienes no conocen ni una Biblia, pues entonces serán juzgados, También. ¿verdad? Deben Claro. ser perdonados. No, todos seremos juzgados, ¿verdad? Entonces, quienes nunca han visto una Biblia, pero saben diferenciar lo bueno de lo malo, hay una conciencia que cuando, ¿no le ha pasado a usted o será que solo a mí me pasa? Cuando yo estoy haciendo algo malo, hay una conciencia que me dice, eso no lo deberías de hacer. O a usted no le pasa, eso me pasa solo a mí. Está haciendo algo indebido. Entonces, Pero como digo, el hombre que humilla después anda chaqueteando es porque sabe que no está haciendo algo malo, ¿verdad? actuó mal, ¿verdad? Entonces se le juzgará por no haber tomado ni siquiera en cuenta esa norma de la conciencia. Su conciencia le dijo, no lo hagas, y prosiguió y actuó de la forma en que su razón le estaba dictando en ese momento. No oyó la voz de su conciencia que le dijo, eso está mal, eso no lo hagas, ¿verdad? Vivamos en completa piedad o en completa misericordia y santidad, ¿verdad? Porque Jesucristo será el juez supremo, ¿verdad? Es el juez, bueno, ahorita es el intercesor, pero Él será el juez supremo ante quien estaremos todos los hombres para juicio. Esto es conforme a su evangelio. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Tenga misericordia, ¿no? Que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén.